Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo, respetuoso, pero sin rodeos. Usando las propias fuentes del Islam, el Corán y los hadices, vamos a explorar 5 puntos que, desde la lógica cristiana, revelan incongruencias fundamentales en su teología. ¿Es Dios un padre amoroso o un amo al que hay que obedecer? ¿La salvación es un regalo que se acepta o un premio que se debe ganar? Estas no son preguntas menores, son los abismos que separan al cristianismo del Islam. Advertencia. Este video es un análisis teológico comparativo. El objetivo es educar, no atacar. Nuestra meta es entender por qué estas dos grandes fes llegaron a conclusiones tan opuestas sobre la verdad. Vamos a desglosarlo, punto por punto. Punto 1. La naturaleza de Dios. El Dios relacional versus el Dios solitario. Primero, ¿quién es Dios? En el cristianismo, Dios es una trinidad, un solo ser en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Piénsalo como el agua. El hielo, el líquido y el vapor son 3 formas distintas, pero una sola esencia. H2O. Esto significa que Dios es amor y relación en su propia naturaleza, desde siempre. El Islam rechaza esto de plano con su concepto de Tauhid. La Sura 112 dice: No engendró ni fue engendrado. Pero aquí encontramos una ironía teológica fascinante. Los cristianos creemos que Jesús es el Logos, la palabra eterna de Dios hecha carne. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. El Islam dice que es imposible que la palabra sea una persona divina. Sin embargo, su propia teología afirma que el Corán es la palabra increada y eterna de Dios, que ha coexistido con él desde siempre. La pregunta lógica es inevitable. Si la palabra de Dios en forma de libro puede ser eterna sin ser un segundo Dios, ¿por qué es imposible que la palabra de Dios en forma de persona lo sea? Punto 2. La escritura. La palabra corrupta versus la palabra válida. ¿Cómo nos habla Dios? El Islam afirma que el Corán es la palabra literal y perfecta de Dios, y para validarse, debe afirmar que la Biblia fue corrompida. La Sura 2 acusa a los judíos y cristianos de alterar a sabiendas sus escrituras. Pero aquí es donde el Corán parece contradecirse a sí mismo de forma crítica. Después de declarar corruptos los evangelios, en la Sura 5, versículo 47, ordena: Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá ha revelado en él. Piénsalo. ¿Cómo puedes ordenar a alguien que obedezca un libro que tú mismo acabas de llamar falso y alterado? Es una incongruencia fundamental que pone en jaque toda la narrativa islámica sobre la revelación. ¿Por qué un Dios omnipotente y soberano permitiría que su revelación anterior, enviada a profetas que el Islam mismo reconoce como Musa, Moisés e Isa, Jesús, se corrompiera por completo, dejando a la humanidad en error durante siglos solo para corregirla 600 años después? Desde la perspectiva cristiana, esto cuestiona seriamente el poder o el plan de preservación de Dios. Punto 3. La figura de Jesús. El Salvador crucificado versus el profeta rescatado. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son el centro de la religión. Es el sacrificio que paga por el pecado del mundo. El Islam, aunque honra a Jesús como profeta, niega este evento. La Sura 457 afirma tajantemente: No lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo aparente. Esta negación crea una serie de problemas. Primero, vacía la misión de Jesús de su propósito redentor. Segundo, contradice el testimonio histórico masivo.
incluso de fuentes no cristianas como el historiador romano Tácito. Y tercero, plantea una pregunta crucial. Si Dios engañó a toda la humanidad haciéndonos creer que Jesús fue crucificado, ¿qué nos dice eso sobre el carácter de Dios? ¿Podemos confiar en un Dios que realiza un engaño de escala cósmica? Punto 4. La salvación. El regalo de la gracia versus la balanza de obras. ¿Cómo nos salvamos? La esencia del mensaje cristiano, y lo que para muchos confirma su origen divino, reside en la respuesta a cómo el ser humano es salvado. A diferencia de los sistemas religiosos concebidos por la mente humana, que invariablemente proponen un camino de obras, méritos y rituales, el cristianismo presenta una salvación que procede enteramente de la gracia de Dios. Este principio, la justificación solo por la fe, sola fide, es tan contrario al orgullo y a la intuición humana que se considera una revelación divina. Por tanto, el perdón no es algo que se pueda comprar con ofrendas ni negociar a través de intermediarios. Es la aceptación de un regalo ya entregado a través del sacrificio de Cristo, un plan divino que trasciende y desafía toda lógica terrenal. En el Islam es un sistema de méritos. La Sura 21 habla de balanzas de la justicia, donde tus buenas obras se pesan contra las malas. Vives con la esperanza de que tus buenas acciones sean suficientes. Pero la incongruencia más reveladora viene del propio Mahoma. En un hadith de Sahih al-Bukhari, la colección más fiable, él admite: «Ninguno de ustedes entrará al paraíso por sus obras». Le preguntaron: «¿Ni siquiera tú, mensajero de Alá?». Él respondió: «Ni siquiera yo, a menos que Alá me cubra con su misericordia». Si ni el propio profeta del Islam tenía la certeza de que sus obras lo salvarían, ¿qué esperanza le queda al musulmán común? Es un sistema que, por diseño, conduce a la incertidumbre perpetua. Punto 5. El estatus del profeta. El hombre perfecto versus el Dios sacrificial. Finalmente, el ejemplo a seguir. El Islam enseña que Mahoma es el hombre perfecto, un modelo infalible cuya vida, Sunna, es ley. Esto fusiona al mensajero con el mensaje, haciendo que las acciones de un líder militar del siglo VII se conviertan en doctrina divina. Y aquí el contraste ético con Cristo es absoluto. Mientras Jesús enseñaba «Amad a vuestros enemigos», en la Sura 9, el Corán ordena «Matad a los idólatras donde quiera que los encontréis». Mientras Jesús perdonaba a quienes lo crucificaban, los hadices registran a Mahoma ordenando la ejecución de tribus enteras y prisioneros de guerra. No estamos comparando a dos maestros espirituales con estilos diferentes. Estamos comparando dos legados éticos fundamentalmente opuestos: el del Dios que se sacrifica por sus enemigos y el del profeta que lucha contra ellos. Y así llegamos a la conclusión inevitable. Repasemos. Un Dios trino y relacional, frente a la ironía de una palabra eterna en un libro. Un Corán que se contradice sobre la validez de la Biblia. Una crucifixión negada a costa de la historia y del carácter de Dios. Una salvación incierta por obras que ni su profeta podía garantizar. Y un modelo de perfección humana que choca frontalmente con la ética del amor sacrificial. Estas no son simples diferencias, sino cosmovisiones irreconciliables. Desde la óptica cristiana, el Islam no es la culminación de la revelación bíblica, sino una anulación de ella. No continúa la obra de Cristo, la destruye desde sus bases, niega la cruz,
anula la gracia por las obras y reduce al Hijo de Dios a un simple profeta. Es, en esencia, una teología que se define por lo que rechaza del Evangelio. Este es un tema profundo, y me encantaría leer tu opinión. ¿Qué punto te pareció más revelador? Déjalo en los comentarios y, por favor, mantengamos la conversación con respeto y altura intelectual. El viaje para entender las grandes verdades es el más importante de todos, y mi meta es darte herramientas para ese camino. Por ahora yo me despido. Nos vemos muy pronto. Que Dios esté con ustedes.